En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Buen día a todos. Tengo el privilegio de presentar el programa Viva y Eficaz, porque la palabra de Dios es poderosa, cambia y transforma la vida de los seres humanos. La palabra de Dios se anuncia desde el principio hasta el fin de la humanidad. Así pues, gracias a Dios por estar en su hogar presentándoles esta palabra viva y eficaz. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1 verso 9 que Jesucristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y que Jesús venía al mundo y en el mundo estaba, pero el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, más a todos los pero habían algunos que le recibieron. Y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo que es Cristo se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Yo creo que usted tal vez se ha percatado que cada vez que se predica el Evangelio, los predicadores, maestros de las Sagradas Escrituras, hacen una pregunta al oyente. Esa pregunta es más o menos así: amigo o amiga, ¿ya recibió usted a Cristo como su Señor y Salvador personal, o quiere usted recibir a Cristo en su corazón como su Salvador? Preguntas así como estas se hacen al final de la predicación del Evangelio en todo lugar. Se predique en cualquier continente, en cualquier país, en los estadios cuando se hacen campañas, en los templos cuando se predica, cuando la gente testifica personalmente de su experiencia en Cristo con otra persona, siempre se confronta a la persona que escucha el Evangelio con la pregunta: ¿quiere usted recibir a Cristo? ¿O ya le recibió como su Señor y Salvador? Y esta pregunta tiene su significado, tiene su razón de ser. Esta pregunta confronta a la persona con el Evangelio que esa persona ha escuchado. Y es bíblica. Dice la Biblia que Jesús vino al mundo, que el mundo no le conoció, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero que los que le recibieron, porque a estas alturas, después del tiempo que se tiene de predicar el Evangelio, son millones de personas que han recibido a Cristo. Y dice ahí, pero los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Hijos porque ya no son engendrados de la forma natural como los hombres propagan la raza humana, no por voluntad de hombre, no por voluntad de carne,
sino por voluntad de Dios. Así que hay una enorme cantidad de personas en el mundo entero que han recibido a Cristo. O sea que han creído en Él, porque la palabra que acabamos de leer dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por esa razón, si creer y recibir a Cristo es lo mismo, es por esa razón que nosotros, cuando enseñamos y predicamos el Evangelio, hacemos la pregunta: ¿ya recibió usted a Cristo? ¿Quiere usted recibirle a Cristo? Porque en el mundo hay dos clases de personas: los que oyen el Evangelio y reciben a Cristo, y los que no lo reciben, sino que lo rechazan. A los que reciben a Cristo tienen el privilegio de ser hechos hijos de Dios y de ser perdonados sus pecados y salvados. Y los que lo rechazan permanecen en sus pecados bajo condenación. Y si mueren bajo condenación y en sus pecados, entonces serán juzgados en el día del juicio final. Pero para ampliar más el significado o las consecuencias, las implicaciones de esta palabra, ¿quiere usted recibir a Cristo o ya recibió usted a Cristo? Esta pregunta tiene por lo menos tres significados. Primero, desde el momento en que alguien le pregunta a usted, ¿quiere usted recibir a Cristo? Y eso implica que usted no tiene a Cristo. Y eso implica que usted tiene que ejercer la fuerza de su voluntad, a abrir el corazón y recibir a Cristo, que es lo mismo que creer en Cristo. Creer que Él es Dios hecho carne, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Creer en la obra redentora de Jesucristo. Creer que Cristo murió, pero también resucitó al tercer día y subió al cielo. Está sentado a la diestra de Dios y tiene poder y autoridad para perdonar los pecados y para hacer de todas las personas que le reciben hijos de Él, nacer de nuevo y tener una nueva vida. Así que la primera implicación de la pregunta es que el mundo entero está sin Dios, sin fe, sin esperanza, que Dios no habita en el corazón de los seres humanos, de los pecadores. Pero la pregunta implica que existe la opción de escuchar su evangelio, creer en su evangelio y de recibir a Jesucristo en nuestra vida, que Él sea parte de nuestra vida, recibirle a Él para que habite en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y esto es bíblico porque desde que Adán y Eva pecaron, el mundo ha estado separado de Dios. El mundo ha vivido sin Dios, ha vivido sin fe en Dios y sin fe en Cristo. Ha estado alienado de Dios, separado de Dios. Y el hombre se ha corrompido, ha pecado y sigue pecando. Y ha vivido como si Dios no existiese. Así que Cristo viene todos los días a las personas a través de la predicación del Evangelio. Y todos los días las personas tienen que ejercer su voluntad de recibirle o de rechazarle. Porque cuando Cristo vino a la tierra, muchos lo rechazaron, pero muchos creyeron en Él y lo recibieron y llegaron a ser hijos de Dios y ser salvos. La segunda implicación de esta pregunta de ¿quiere usted recibir a Cristo? Es que el Señor ha tomado la iniciativa. No es el hombre, sino a través de toda la historia, Dios toma la iniciativa hablándole al hombre, instando al hombre a que se arrepienta, a que cambie de actitud, de dirección,
a que se vuelva a Dios. Ese es el llamado de Dios a través de todos los tiempos, a través de todos los corredores de la historia. Dios ha hablado al hombre y nos envió a su propio Hijo a buscarnos, a salvarnos, a instarnos, que oigamos, que escuchemos con atención y que le recibamos a Él como Señor y Salvador. Él es como si tocara la puerta de nuestro corazón, de nuestra propia vida, y Él nos pide que le recibamos como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y Él tiene poder para perdonar nuestros pecados, porque Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Él nos redimió, nos salvó de nuestros pecados, y su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y la tercera implicación de esta pregunta es que el pecador tiene que tomar esa decisión, creer, arrepentirse, porque la condición de Dios es esta, que debemos de arrepentirnos, porque todos, no hay un solo ser humano que no haya pecado, todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, cual más, cual menos, pero todos hemos transgredido los mandamientos de Dios. No hay un tan solo, amigo mío, ser humano que diga, yo no peco. Todos, los cristianos y no cristianos, todos. Nosotros los cristianos somos pecadores arrepentidos que hemos creído en Cristo. Y en el mundo hay pecadores que no se han arrepentido, que no han creído en Cristo y que no le han recibido. Así que solo hay dos grupos: los que le han recibido y son salvos por la fe en su nombre, y los que no le han recibido. Y la exigencia que el Señor nos plantea es que escuchemos con atención su evangelio, que Él vino al mundo y sigue viniendo. Es cierto que Él murió, resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, pero ha enviado a los que creyeron en Él y dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Lo mismo que la porción que leí. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted le recibe hoy, ahí en su casa, es una decisión en su corazón. Usted tiene que tomar la decisión en este momento. Es un asunto de creer. Yo creo en Cristo, yo sé que Él es el Salvador del mundo, y yo le recibo en mi vida, en mi corazón, como mi Dios, porque Cristo es Dios, como mi Señor, porque tenemos que vivir para Él, para la gloria de Él, obedeciéndole a Él. Y entonces Él nos perdonará, nos limpiará y nos hará nacer de nuevo, de tal manera de que nos hará hijos de Dios. Si usted lo hace en este momento, entonces usted puede ser perdonado y salvado. Déjeme orar por usted un momento. Padre, te doy las gracias por las personas que en este momento están tomando su decisión de creer en Jesucristo, tu Hijo amado, a quien tú enviaste al mundo para salvarnos. Perdónales sus pecados, límpiales, santifícales, guárdales de ahora en adelante y dale sabiduría para que te conozcan y crezcan
en la fe y en la gracia de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes a través de este programa Viva y Eficaz. Dios les bendiga y Dios les guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.